Hola, Hola Fernando, ¿cómo va? hola Fabián, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Una tarde calurosa acá en Qué bueno, te Mendoza. escucho un poquito bajo, puede ser que el micrófono está un poco abajo. A ver ahí escuchas mejor. Perfecto, ahí se escucha Bien. muchísimo mejor, está perfecto de hecho. Como acabamos de entrar a nuestra transmisión de Facebook Live, quiero saludar a todas las personas que estén conectadas y que nos estén viendo tanto en Facebook como las personas que se han incluido a la sesión de Zoom y desde donde también pueden preguntar. Mi nombre es Fernando Montanares, dirijo el Centro MB2 para la Experimentación de las Artes en la ciudad de Arica, Chile. Y hoy día tenemos la cuarta sesión de prácticas corporales, que son conversaciones en torno a las disciplinas de la fisicalidad dentro del teatro. Hemos hablado antes sobre la dramaturgia corporal o el teatro físico, hemos hablado sobre el Laban para actores, sobre la danza buto, y hoy día tenemos antropología teatral junto a Fabián, quien desde Argentina muy amistosamente accedió a darnos esta conversación. Debo decir que gracias a Nefi, que Neftalí, que es un amigo con quien estudiamos en Toga, donde Suzuki en Japón, que nos conocimos allá, él me dio tu contacto y gracias a él pude acceder a ti. Así que estoy muy contento de que sin conocernos hayas accedido a tener esta conversación con nosotros y poder saber un poco sobre tu formación y también sobre lo que has hecho y cómo ves la disciplina de la antropología teatral, etcétera. Estamos en estos momentos en Facebook Live, como dije, en el Centro MB2 y también en Zoom. Esperemos unos minutos para comenzar, Fabián, ¿te parece? Yo creo que Sí, sí. en un minuto más podemos empezar con la conversación, antes me gustaría saber dónde estás en estos momentos. Bueno, yo estoy en Mendoza, en el departamento de Guaymallén, acá en la provincia de Mendoza, en mi casa. Grandes amigos tenemos en Mendoza. Está ya Cameron Steele con Ivana, quienes Ivana, estuvieron sí. aquí en Arica. Ambos estuvieron en Arica en el 2018, si no me equivoco, sí. Y es una alegría conocerlos a ellos y sus hijas preciosas, además. Sí, 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 me contó Ivana que te conocía. El mundo a través del teatro se empieza a hacer muy pequeño, ¿no? Como que uno Ujú. empieza a conocer gente en todas partes. Sí, claro, claro. Y bueno, también esto que decías, Nefi, eh, me parece un copado, un amigo también. Así que cuando me dijiste que venías de parte de Nefi, también confié completamente. Qué maravilloso, sí, claro. Nefi también está en Mendoza, si no me equivoco, en estos momentos. Sí, sí, somos colegas en una escuela de actuación aquí. Él está dando combate escénico y yo estoy dando actuación en una escuela acá que está muy linda, acá en Mendoza. Wow, entonces, bueno, ya siendo las 6:05, ya que estamos conversando, empecemos con eso. Cuéntanos sobre tu trabajo en la Escuela de Mendoza, qué son las materias que impartes y de ahí vamos entrando como el tema de la antropología teatral, ¿no? Dale, bueno, yo en Mendoza estoy dando en la Universidad Nacional de Cuyo, soy titular de la cátedra de improvisación de segundo año y desde el año pasado soy adjunto en práctica de dirección teatral. Esas son las materias Mm. que doy ahí en la universidad, en la carrera de artes del Y espectáculo. ahí tú estudiaste ahí mismo, ¿cierto? Yo soy egresado de esa misma carrera, sí, y bueno, y después me perfeccioné más que nada en el exterior, he viajado bastante a, a estudiar esto que me apasionó siempre, la antropología teatral. Siendo estudiante ahí en la facultad, me llegó el libro Más allá de las Islas Flotantes a partir de un compañero ecuatoriano que tenía unas fotocopias del libro y me las pasó y me encantó,
me sedujo mucho lo que leía, esta escritura que tiene Eugenio Barba entre filosófica y técnica, me gustó mucho. Y cerquita de ese tiempo vino también acá a Mendoza José Luis Valenzuela, que es un maestro argentino, y justo también dio un taller sobre antropología teatral, danza butó, y bueno, y también ahí lo vi un poquito más en el ejercicio, en la práctica, ¿no? Ya no tan en el papel. Y bueno, me gustó. Ahí me puse a seguir un poquito a Lodin y a sus seminarios. Wow, qué maravilloso. Yo personalmente nunca he estado en vínculo con el Odin Theater, solo he leído los libros de Eugenio, por supuesto, y me llama mucho la atención, francamente. Creo que hay todo un universo allí que me gustaría. Pensaba este año, de hecho, ir al intensivo en Dinamarca, y nada, la pandemia no lo permitió. Claro, Pero bueno, te tenemos a ti para conversar sobre todo esto. este año estaba interesante porque había un ¿Cómo? seminario en español. Este año se hacía un seminario de la Odin Weeks, que es el intensivo de ahí del Odin, Sí. en español. Era la primera vez, el primer año que se hacía en español. Bueno, justo con la pandemia todo eso se complicó. Y había un Insta también. Había un También Insta que estaba en julio. en Italia. Ujú. De hecho, desde el año pasado he estado tratando de seguir a Lodin eh, para poder tomar estas clases. O sea, en diciembre estuvieron en Brasil una semana o 10 días. Y pensé en ir, pero por cosas de la vida tampoco me dio. En Chile era el estallido social. Era imposible dentro de todo ese contexto hacer todo el trabajo y seguir saliendo a formarse. Y este año que ya era el plan, ir a Lista y después ir a Loading Week, eh, pasa todo lo que pasa. Bueno, Complicado. así es, ¿no? Sí, Fabián, sí. cuéntanos, por favor, cuéntanos tú, ¿qué es la antropología teatral? Porque puede haber personas que nunca han escuchado sobre Eugenio Barba. Yo, de hecho, me he topado con personas que nunca han escuchado sobre Eugenio Barba y sobre su trabajo, y que a mí me parecía que era como era como el base fundamental del teatro, del plan lector del teatro, y me he encontrado con que hay personas que no lo leen o no lo han leído. Entonces quizás también puede haber muchas personas que estén viéndonos y que jamás lo han leído, que no se han acercado al trabajo de Odin Theater y la antropología teatral. ¿Puedes contarnos tú, por favor, qué es esto de la antropología teatral? Sí, bueno, en realidad Eugenio Barba junto a varios teatrólogos de Europa especialmente, empiezan a investigar, especialmente basándose en el arte oriental, ¿no? Algunos patrones que se pueden repetir, algunos patrones técnicos que se pueden repetir en distintas culturas y que si el actor occidental, que es un actor generalmente mucho más improvisado, mucho más diletante, diría Grotowski, que si empieza a incorporar estos conceptos eh, podría mejorar mucho más su performance, uniendo todo lo interesante que tiene el teatro occidental con una cultura física, con una técnica muy asentada en el cuerpo que le permita asegurarse una presencia escénica desde la técnica, ¿no? Normalmente el occidental piensa que brillar en un escenario tiene que ver con una musa inspiradora, con estar iluminado, con estar... Y lo que empieza a estudiar la antropología teatral es que no, que hay una técnica, hay muchos elementos técnicos que pueden... que si los trabajamos y los incorporamos a nuestra corporalidad, nos pueden permitir entrar a una escena y conmover la mirada del espectador, ¿no? O sea, convocar la mirada del espectador. Y eso tiene que ver con elementos técnicos. Y bueno, la ISTA, justamente que hablamos recién, la Escuela de Antropología Teatral, lo que hace es estudiar eso, ¿no? En el katakali, en la danza balinesa, en el kabuki o en el buyó, cuáles son los elementos técnicos que se repiten, que por ejemplo a nivel occidental tenemos en la danza clásica o el mismo corporal de Cruz, que tienen esos principios. Y si nos ponemos a estudiar cualquier danza popular, va a trabajar estos principios, ¿no? Pues son los principios de la oposición, del equilibrio, la virtud de las omisiones, ¿no? Son lo que se llaman los principios que retornan en la antropología teatral. Y de ahí se desprenden otros elementos, ¿no? Que también
la antropología teatral es como una especie de manual de consejos, de decir, mira, si vos querés tener presencia escénica, trabajá esto, 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 y es mucho más técnico que decir entro al escenario y trato de tener presencia escénica, ¿no? Más o menos. Claro. Claro, o sea, en el fondo la presencia escénica no es algo que sucede porque tienes ángel o porque tienes aura, sino que más bien es una construcción donde el cuerpo está trabajando y en la tensión o en la calidad de la tensión que tiene el cuerpo en el espacio genera una energía particular que hace que la presencia emerja, ¿no? O que el público no pueda dejar de mirar a ese intérprete. Exacto, exacto. Y por ejemplo, lo que Eugenio Barba habla es de dramaturgia dinámica, dramaturgia narrativa y dramaturgia evocativa, ¿no? Él habla de esas tres dramaturgias como a tener en cuenta para dirigir un espectáculo, ¿no? Y en general, en el teatro occidental, lo que aparece como en primer plano es la dramaturgia narrativa, ¿no? Nos preocupamos mucho por contar una historia, porque el cuentito, porque hay un mensaje. Y lo que hace la antropología teatral es estudiar cómo en el teatro oriental se le presta mucha más atención a la dramaturgia orgánica o dinámica, que es esta dramaturgia la que está tejiendo tensiones, equilibrios, opuestos físicos, ¿no? Opuestos corporales. Eh, entonces, bueno, un poco lo que hace es rescatar justamente todos esos elementos de esas culturas. Ahí Eh, estaban preguntando. Ahí nos acabas de hablar sobre tres dramaturgias. ¿Podrías repetirlas, por favor, y explicar esas tres dramaturgias? Sí, claro. Barba habla de tres dramaturgias, cuando habla de la dramaturgia del director y también cuando habla de dramaturgia de actor, ¿no? Dice que esa dramaturgia se puede dividir en dinámica u orgánica, en narrativa y en evocativa, ¿sí? Eso está mucho más desentrañado en Quemar la casa, que es el libro que se llama Orígenes de un director, Quemar la casa. Ahí es donde describe más que nada esas tres dramaturgias, ¿no? Y como te digo, la orgánica o dinámica es la que tiene que ver justamente con la fisicidad, con todo lo que se proyecta de los cuerpos, ¿no? Eso que transmite, lo que en la antropología teatral se llama calidad de energía, ¿no? Dilatar la expresión, ¿no? Eh, Tiene que ver con esos elementos. Y lo interesante, lo que a mí me ha gustado siempre mucho de la antropología teatral, es que no transmite una estética, ¿no? Yo encuentro que algunas otras miradas técnicas sobre el cuerpo imponen un poquito una estética. En cambio, la antropología teatral, justamente al estudiar estéticas completamente diferentes, como la del Katakali y el Kabuki, por ejemplo, ¿no? O la danza clásica y la danza balinesa, podemos ver estéticas completamente diferentes. Sin embargo, esos principios se repiten de la misma manera. Entonces, teniendo en cuenta esos principios, podemos generar un teatro personal, un teatro propio, con una estética personal, sin, digamos, copiar la forma de hacer teatro de Lodin, pero rescatando esos elementos técnicos. Claro, y de alguna manera estos elementos técnicos que son compartidos, tal y como tú dices, por todas estas disciplinas clásicas, ponerles alguna etiqueta, ya sean de Asia o de Europa, y que también en las danzas originarias en Latinoamérica existen del mismo modo, o sea, sí, están presentes todo el tiempo. Yo cada vez que veo el carnaval con la Fuerza del Sol aquí en la ciudad de Arica, que sucede todos los años en febrero, donde hay 10.000 bailarines andando, veo a la gente hacer tinkul, veo en los caporales, veo en los tobas y me parece que están los mismos principios allí todo el tiempo y de alguna forma lo que hace es conectar la suspensión con el enraizamiento, que eso puede ser como los opuestos, ¿no? Cuando la Ujú. danza de los opuestos, eh, con las cualidades de movimiento de lava, o sea, como que podemos empezar a tejerlo desde distintos o a conectarlo con distintos pensadores como Laban, que habla de las cualidades de movimiento, que también aparecen, eh, con la suspensión, como dije antes, con el realizarse con las contracciones, si fuera la danza moderna, no sé, tantas cosas, ¿no?
Seguro, seguro. Por eso lo que es interesante de la antropología teatral es que hace como un estudio muy, muy amplio, ¿no? Por eso ahí aparece la biomecánica, ¿no? Que hablábamos un poquito el otro día. La biomecánica también se estudia y se toma un montón de elementos de la biomecánica, pero se lo toma desde ese lugar, ¿no? Desde cómo se trabaja, por ejemplo, una acción, la división de la acción que se trabaja en la biomecánica es muy importante para definir cómo, cómo ejemplificar una acción en la antropología teatral, ¿no? Si bien hay un concepto que se modifica, porque en la biomecánica tenemos 3 momentos de una acción con un desarrollo. Para Eugenio Barba, una acción va a ser cada vez que el centro se comprometa, ¿no? Entonces ahí ya cambia completamente la definición de acción, ¿no? Cuando el centro está comprometido para Eugenio Barba, eso ya es una acción. Y eso quizás puede tener poco desplazamiento en el espacio. En cambio, para la biomecánica tenemos que tener un outcast, que es una preparación, un posil, que es el desarrollo, y la troika, que es el final de la acción, ¿no? Eh, esos 3 momentos en la acción de Barba están mucho más condensados, por ejemplo, pero salen de ahí, ¿no? Se estudia, eh, como vos decís, la comedia del arte, se estudia, bueno, mucho también el trabajo de Grotowski, que fue ahí casi, estuvo en varias cistas, estuvo en varias escuelas de antropología teatral, también Grotowski, ¿no? Sí, hay un video precioso de muchas personas improvisando para Grotowski, que en uno de los ISTA en los 90, si no me equivoco. En biomecánica, en Katakali, en clown, si no me equivoco, o mimo. Eh, wow, que forma como la mezcla de todas estas estéticas que generan un lugar de estudio, ¿no? Eso me parece interesante y como decías tú, también que nos lleva a pensar, iniciar la actuación o la interpretación desde un lugar que no es solamente lo narrativo o la dramaturgia que tiene que ver con la emoción solo, sino que desde un lugar más objetivo. Me parece que, ya que esta es la cuarta charla que tengo sobre tácticas corporales, lo que estoy viendo que el elemento transversal en todo esto es que de alguna manera se objetiviza el inicio de la creación artística desde una base que es el cuerpo, pero que además es más objetiva que subjetiva. Me refiero con esto que sabemos que trabajamos con una tensión, con un peso, con el cuerpo en una dirección en el espacio y no con una emoción que es etérea y que uno no sabe si es más pena, más rabia, menos rabia, ¿no? Y cambian Sí. los conceptos allí por más tensión, más central, más periférico, o por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, a mí me parece muy interesante también todo el trabajo que se hace con respecto a la relación senestésica, esto lo plantea más que nada Eugenio Barba desde el Odín Teatre, ¿no? Pero la relación senestésica, lo que dice Barba es que cuando yo hago una acción, eso repercute en mi cuerpo, ¿sí? Hay algo que yo siento cuando hago algo. Y cuando yo hago algo, al espectador también le pasa algo. A alguien que está cerca mío tiene una sensación física, ¿sí? Eso se llama relación senestésica. Eso se da a una distancia de 10 metros con claridad. Después de 10 metros de distancia empieza a perderse, ¿no? Esa relación senestésica. Por eso los espectáculos de Odín Teatret tienen sus gradas para que el público no esté nunca a más de 10 metros de los actores y de las actrices, porque la relación senestésica es técnica, Claro, es comprobablemente técnica solo a claro, esa claro. distancia, ¿no? Por- Y con eso digo, se trabaja mucho todos estos conceptos, ¿no? Del equilibrio de la oposición. Lo que buscan es generar una relación senestésica con espectadores que vaya, digamos, como modificando el cuerpo, ¿no? Eh, a mí me pasó mucho como espectador de la danza balinesa. Cuando yo vi un espectáculo de danza balinesa, yo sentí que después de una hora de espectáculo respiraba por primera vez. Sentí que en esa hora mi cuerpo había estado moviéndose con los intérpretes y cuando terminó el espectáculo sentí que
que mi respiración cambiaba de ritmo, ¿no? Algo completamente físico. Y bueno, y eso está logrado de manera técnica, porque bueno, yo no entendía nada del espectáculo. O sea, la dramaturgia narrativa del espectáculo yo no la comprendí en absoluto. Y tampoco lo evocativo, porque era gente bailando con unos vestuarios preciosos, con una composición musical coordinada, pero digamos, como espectador occidental, yo no recibía mucho de lo que se suele recibir. Ahora, la técnica de esos cuerpos a mí me hizo bailar durante más de una hora, ¿no? Internamente. Fue un espectáculo que no me despegué del espectáculo nunca, sin la necesidad de lo narrativo, ¿no? Entonces, me parece que eso es súper interesante. Claro que sí. Sí. Yo me pregunto, por cómo, y quizás para quienes nos escuchan, eh, ¿por qué Eugenio Barba llega a esta búsqueda? ¿Por qué llega a generar esta idea de la antropología teatral? ¿Cuál es su motivación o cuál fue su background para llegar a hablar sobre esto? Bueno, él lo que cuenta es que él cuando empezó a viajar, estaba viendo creo que un ensayo de kabuki o de una técnica japonesa, o de no, creo que era de teatro no. Y él fue a un ensayo y vio que el ensayo tenía la misma calidad técnica que un espectáculo. Ujú. Y entonces eso le llamó la atención. Dice, yo cuando voy a ver un grupo en Occidente, cuando ensayan así nomás, y cuando actúan le ponen otra energía, le ponen... En cambio acá yo veo que es lo mismo, no hay una diferencia entre el ensayo y el espectáculo. Entonces ahí empezó a preguntar y le dijeron, no, que es que la técnica está, no podríamos hacerlo sin la técnica, no podríamos ensayar sin la técnica, porque no estaríamos haciendo nada, porque el espectáculo está basado en una técnica que trabaja equilibrios, oposiciones, eh, opuestos, esto de, por ejemplo, lo que pasa mucho en el kabuki, de mirar para la derecha para mirar hacia la izquierda, ¿no? Algunas cosas que incluso también el mismo Suzuki rescata del teatro eh, tras- eh, tradicional japonés. Entonces, eso le llamó mucho la atención a Barba, eso es lo que cuenta él. Y bueno, sus viajes a Oriente se motivan en gran parte también por lo que Grotowski estaba empezando a estudiar, ¿no? Las culturas orientales, ¿no? Sabemos que por ahí en el siglo XX le pasó a grandes maestros, ¿no? De fascinarse, Artaud con la danza balinesa, bueno, Brecht con la ópera de Pekín, Meyerhold también, Puede ser se que a fascinó. todos, ¿no? Claro, fue como una época en donde dijeron, che, pero en Oriente están haciendo algo fantástico y nosotros, ¿qué podemos sacar de ahí, no? Claro. Y nosotros qué, ¿no? Nosotros europeos, ¿hacia dónde miramos? ¡Ay, qué maravilloso Oriente! Todos miremos hacia algún país distinto y alguna forma de teatro tradicional y tomémoslo de inspiración, ¿no? Fue un poco la idea del modernismo del siglo XX, hoy como esa exaltación de lo exótico de Asia, o de, bueno, de todo Oriente, para poder traerlo hacia el teatro europeo, que después nos llega a nosotros también, aquí en Sudamérica, o en Latinoamérica, digo, para todos los que Sí, nos escuchan en todas partes. sí, claro, claro, claro. Eso pasa mucho y que después por ahí ya más a finales del siglo es lo que plantea Peter Brook con esta unión cuando trae a Yoshio Ida y empieza a incorporar a actores de distintas etnias, ¿no? Hace ese Hamlet con el actor negro y empieza como toda esa idea de la interculturalidad teatral en Europa, ¿no? Que Ariane Nushkin también lo trabaja. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Es un momento en donde Europa empieza como a- a- a contagiarse, ¿no? O a querer contagiarse. No sé si se termina contagiando. O al menos termina usando, por decirlo, se terminan usándolo. Si no se contagian, lo usan. Seguro, Eh, seguro. ¿Cómo has visto tú el trabajo que has tenido o el estudio que has tenido en la antropología teatral en tus propios procesos de dirección, por ejemplo? Bueno, a mí me ha servido mucho para entrenar, para el trabajo de entrenamiento. Yo creo que lo más importante
para lo que más me ha servido la antropología teatral ha sido en ese nivel, ¿no? En el entrenamiento, cuando he logrado trabajar varios años con un mismo grupo de actores y actrices y que han logrado incorporar, porque esta técnica, sabemos que en las tradiciones orientales, como en la danza clásica, lleva muchos años incorporarla, ¿no? Claro que Entonces, sí. cuando se logra incorporar que no hay que pensar en la técnica, sino que ya están, que los cuerpos ya hagan lo que hagan, trabajan opuestos, trabajan tensiones, trabajan equilibrios. eh, Ahí se trabaja mucho más claro la dramaturgia dinámica. Es como que la dramaturgia dinámica, si no, yo tengo que ponerme a pensar y a tirar ideas, pero cuando los cuerpos ya tienen ese trabajo técnico, yo me olvido, porque yo ya sé que eso va a existir. O sea, que va a haber una dinámica en la escena, que va a tener una relación senestésica con espectadores. Yo ahí ya me preocupo de las otras dramaturgias, o en todo caso puedo revisar cómo se va componiendo esa dramaturgia dinámica, pero yo ya sé que los cuerpos tienen la técnica, entonces eso la verdad que facilita un montón esa parte del trabajo, ¿no? Claro que sí, justamente el sábado estaba escuchando a Ana Correa en un diplomado que estoy tomando, y ella hablaba sobre cómo entrenaban y cómo trabajaban tanto con Yuya Scani en Perú para poder generar esto, la energía, el grupo, el entrenamiento y que el cuerpo estuviera a disposición de todo el trabajo escénico y me hace mucho sentido con lo que estás diciendo. Por supuesto, el bailarín de ballet no creo que esté en el momento de la función pensando exactamente en todo lo que piensa cuando está en el ensayo o en la clase, porque ya la técnica está incorporada en su cuerpo. El salto ya es parte de su... de lo que hace, lo mismo que el cantante de ópera, ¿no? Que entiende la Exacto. colocación del sonido en su cuerpo y cuando canta no está pensando en tal cosa, supongo, porque no soy ni bailarín de ballet ni cantante de ópera, pero pensando en otras cosas, en otras técnicas que he practicado, que tengo la posibilidad, y también cuando pienso que voy a interpretar, ya el cuerpo empieza a accionar solo porque tiene la memoria corporal, empieza a estar presente y ya no se requiere el pensar, ahora atención aquí, ahora contraigo acá, sino que es más bien al servicio de esa otra dramaturgia, se vuelve invisible ese trabajo. Exacto. Claro, Barba ya diría que sería pensar con el cuerpo, ¿no? Aparece un pensar con el cuerpo, es como un pensar en una totalidad, ¿no? Que eso, por ejemplo, también es un concepto que a mí me parece muy interesante, especialmente en las clases, ¿no? Tenemos esta división de mente-cuerpo tan occidental, ¿no? Que la cabeza es una cosa, el cuerpo es otra, Uh -huh. y me parece que en esta técnica lo que se busca, muy a imagen y semejanza de Oriente, vuelvo a repetir, es ser una sola cosa, ¿no? Es que el cuerpo y la mente estén siempre apuntando hacia el mismo lado, no que la cabeza tenga una cosa y que el cuerpo tenga otra, ¿no? Ahí Roberta Carreri, por ejemplo, en Huellas en la Nieve, en su demostración de trabajo, la actriz de l'Odin Teatret, ella dice que en su entrenamiento, cuando empieza a pensar mientras está entrenando en qué tiene que cocinar esa noche, en que van a ir amigos a cenar y qué sé yo, dice, ya ese entrenamiento ya no me sirve, porque ya mi cabeza está en otra parte que mi cuerpo, ¿no? Entonces dice, tengo que cambiar de entrenamiento, porque uno tiene que estar ahí la totalidad. Y esto que vos decías a mí me parece muy interesante con los buenos bailarines y los buenos cantantes, ¿no? Yo creo que ahí es donde se da. No sé si en la danza clásica, pero cuando ves un buen bailarín, una buena bailarina, te das cuenta que está fluyendo, que hay algo que se vuelve orgánico, ¿no? Que no, Claro, no ves la técnica. claro que sí, ¿no? Sabes, sabes que hay muchísima técnica detrás de eso, lo sabes, pero no la ves. Decís, qué fácil, eso lo podría hacer yo. Bueno, sí, claro, cuando uno ve la ópera de Pekín o cuando ve, qué sé yo, todas estas artes clásicas, lo mismo los juegos o los deportistas olímpicos que hacen cosas maravillosas y uno dice, bueno, yo podría hacer eso también, ¿no? Y que en verdad, llegado el momento, es muy difícil. Bueno, dijiste Terrible. Huellas en la nieve me fascina, me encanta ver a Roberta Carrera y cada vez que puedo lo veo de nuevo o veo un trozo. Me encanta esa deconstrucción que hace Roberta y cómo además es tan palpable el trabajo eh, que hace, ¿no?
Y Roberta es increíble, la tuvimos acá en Mendoza hace un par de años, la pudimos traer a dar una masterclass. La verdad que es increíble, tiene un trabajo técnico impresionante y nos dio una clase de 2 horas que quedamos, pero locos. Ella trabaja mucho con la columna, como con la idea de la serpiente de la columna como la base de la acción, ¿no? Desde el centro y la columna como la difusora de la acción, ¿no? Y es muy interesante, es su trabajo. La verdad que es una gran actriz y una gran maestra. Wow, qué precioso, qué precioso. Tengo muchas ganas de conocerla, de hecho, tengo muchas ganas de... Estaba pensando el día que escuchaba a Ana Correa y lo que hablaba con Yuya Ascani, la compara, yo decía, pero Ana Correa es una Roberta Carreri, o una Ellen Loren, una Roberta Carreri, una, ¿entiendes? Así, estas grandes mujeres de teatro que tienen todo ese entrenamiento en su cuerpo y que, qué maravilloso. Sí, 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 sí. Sí, bueno, Ana Correa es también impresionante. Además tiene yo hace poquito estuve en una entrevista con ella y leí su currículum y yo decía, ay, qué hermoso dirigirla, porque sabe cantar, toca como 5 instrumentos, baila, hace kung fu. Vos decís, no, no, la cantidad de capacidades que tiene esa actriz, impresionante, un lujo, un lujo. Claro que sí. Fabián, mira, tengo una pregunta aquí en el chat de Zoom, pero por mientras le puedo decir a las personas que están tanto en Zoom como en Facebook que nos pueden dejar sus preguntas o sus comentarios y los vamos a ir leyendo y los vamos a comentar junto a Fabián aquí dentro de la sesión. Así que tanto en Facebook como en Zoom, por favor, escríbanos. Veo que en Zoom hay un par de comentarios. Voy a partir con el de Rolando Carileo, que nos dice: Hola, muchas gracias por tanto conocimiento. Quiero preguntar, ¿cómo comenzar un proceso si aún no se conoce la técnica y los procesos creativos por su financiamiento y no da para procesos más largos? ¿Cómo enfocar el proceso? Gracias. Bueno, en realidad lo que es importante para mí es por lo menos tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Yo creo que el mayor problema es que muchas veces el teatro occidental no tiene en cuenta el aspecto de la técnica física, de la técnica corporal. Cuando hablo de la técnica corporal, hablo de los psicofísico vocal, ¿no? O sea, la voz también es parte del cuerpo, ¿no? Para dejar de hacer esas diferencias que normalmente hacemos entre mente y cuerpo o voz y cuerpo. Ya el solo hecho de pensar, de ponerse a pensar que el cuerpo no puede estar en el escenario así a la buena de Dios, sino que hay que pensar en cómo va a estar ese cuerpo, qué lo va a soportar, ¿no? A mí ahí me ayuda mucho, quizás me voy a ir un poco por las ramas, pero me ayuda mucho pensar cómo sucedió esto históricamente, ¿no? O sea, históricamente, a finales del siglo XIX, el teatro era un teatro de divos y de divas que se subían a la escena y hacían lo que querían. Podían subir borrachos, podían decir cualquier texto, no respetaban a los autores. Era un teatro que mucha gente de teatro se empezó a preocupar por eso y empezó a decir, che, pero a ver, veamos de qué manera técnica podemos sostener la escena, ¿no? Y empezó a ponerse la mirada sobre la escena. Ahí aparece Adolf Appia, ¿no? Que propone la idea de las estructuras para que actores y actrices tengan estructuras como escaleras o como rampas o como columnas de las cuales apoyarse, sostenerse para que el cuerpo entre en una tensión verdadera, que no haya una tensión falsa sobre un decorado pintado, ¿no? Ahí empieza a aparecer el primer concepto de movimiento. Lo que dice Apia es que lo que une las artes del espacio y del tiempo son el movimiento en la actuación, ¿no? Ese es el primer concepto. Dice, bueno, acá tenemos que enfocarnos en el movimiento. Ese concepto después pasa a acción, con Stanislavski, con el desarrollo de Meyerhold con la biomecánica, ¿no? Después del concepto de acción pasa al impulso que nace antes de la acción en Grotowski, ¿no? Y después pasa, digamos, a esta por ahí síntesis que hace Barba con el concepto de acción cuando todo el cuerpo está involucrado, ¿no? Como una cosa mucho más energética que narrativa, ¿no? Una acción está en las tensiones corporales más que en lo que dice el cuerpo con esa acción, ¿no? Él dice muchas veces, si yo para elegir un material de una actriz o de un actor, le veo la columna. Si yo veo que su centro está despierto,
me sirve, no me importa lo que esté diciendo su cuerpo, porque ese cuerpo va a trabajar en una relación sinestésica con el espectador. ¿Sí? Él dice, no le miro las manos, no le miro los ojos, le miro su centro. Si su centro está vivo, quiere decir que me va a servir ese material para un espectáculo. Entonces, para empezar, digo, lo importante es por lo menos tener en cuenta esto, ¿no? Después, bueno, si hay poco tiempo para hacer un proceso, ya también son decisiones en las que influye mucho el mercado, las necesidades, y bueno, habrá que ver qué se quiere priorizar. Pero por lo menos tenemos que entender, yo creo, de una vez en Occidente, que si no le prestamos atención a algo, es como si quisiéramos contar una historia y no sabemos qué historia contar, o no tener un argumento, ¿no? Es lo mismo, lo llevamos al plano de la dramaturgia narrativa, decimos, bueno, yo quiero contar algo, no sé qué argumento, y bueno, no se va a entender o va a ser una cosa que no va a tener ni pies ni cabeza. Esa misma mirada hay que trabajar sobre lo corporal, sobre lo físico, sobre lo dinámico, ¿no? Claro que sí, a mí me hace mucho sentido. Dice Rolando, comprendo esto muy claro, gracias. Sí, a mí también me hace mucho sentido lo que estás diciendo, Fabián, muchísimo sentido, en verdad. Y creo que siempre hay espacio para la poesía. Muchas veces es difícil, por supuesto, por los procesos de producción artístico en el mundo en el que vivimos, los tiempos, los espacios, las condiciones, etcétera, pero creo que de alguna manera siempre hay un espacio para la poesía del cuerpo, para ese trabajo poético que hace que eh, esté vivo el trabajo, ¿no? Ujú. Aquí Sí, hay yo otra creo, pregunta. Ah, por favor, sí, 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 es que te no, escuché con no, desfase. digo que a mí me parece que eh, es una idea de la completud, ¿no? De abarcarlo todo esta, la idea de las tres dramaturgias. O un espectáculo puede funcionar bien teniendo una buena dramaturgia narrativa solamente, ¿no? O sea, eso está bueno que lo entendamos, si no el teatro occidental no hubiera existido, ¿no? O sea, hay mucho teatro occidental que es bueno, que es interesante, solo sostenido desde la dramaturgia narrativa, desde el cuentito, desde el mensaje. Pero digo, ¿qué pasa si podemos trabajar todos los aspectos, ¿no? Es un poco esa la búsqueda de Barber y de la antropología teatral. ¿Por qué vamos a desperdiciar algunos aspectos? Si lo podemos hacer, buenísimo. Ahora, después, en la estética personal, habrá quienes quieran contar solamente el cuentito y no les interese lo dinámico. Habrá quienes se fascinen solo con lo dinámico y no les interese el cuentito. Habrá quienes se fascinen con lo evocativo y buscarán emocionar permanentemente, buscar, digamos, la manera de emocionar al espectador. O sea, ahí los caminos son diferentes. Lo que sí está bueno es entender que hay tres niveles, por lo menos tres niveles, que tenemos que tener en cuenta. Si los tomamos o no, es otra cosa, pero saber que existen y que bueno, y que podemos tener una mirada técnica sobre eso. Claro, lo ideal es saber que existen y tomar una decisión sobre de qué me hago cargo en esto, ¿no? Por eso el dicho de que Shakespeare siempre funciona, ¿no? En lo narrativo, en el cuentito, Shakespeare siempre funciona, por supuesto, porque es perfecto, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto, exacto. Ahí tienes una narrativa que ya te resuelve un montón de cosas. casi todos, digamos, ¿no? Con esa genialidad. Bueno, dice Denise Zúñiga, felicidades a todos. Pregunta, ¿dónde queda la imaginación en la técnica corporal? ¿Cómo funciona la imaginación libre en ella? Buenísima la pregunta, porque es algo a lo que normalmente da mucho miedo trabajar con una técnica tan física, ¿no? Y es justamente lo contrario, ¿no? O sea, el intérprete que está trabajando esta técnica es mucho más libre de interpretar, ¿sí? Por eso, por ejemplo, a los ejercicios se les llama partituras en la antropología teatral, ¿no? Son partituras porque es como una partitura musical de acciones. Cuando yo empiezo a codificar una parte de un espectáculo, ¿no? Esa partitura, al ser tan incorporada, como decíamos recién, al ser tan incorporada por la mente-cuerpo, yo ya no tengo que pensarla, no tengo que dedicarle pensamiento. Entonces, lo único que tengo que hacer es interpretarla, ¿no? Es lo mismo, yo siempre pongo el mismo ejemplo de la partitura musical, ¿no? Si eh,
una partitura de Beethoven la puede hacer un montón de gente, porque hay una nota detrás de la otra, si sabes leer música la vas a interpretar. Ahora, quienes se saben completamente la partitura la van a poder interpretar. Los otros van a estar leyendo como pueden la partitura y obviamente va a ser mucho más torpe, va a ser mucho más desprolija que el que se sabe la partitura, el que la tiene incorporada y toca esa partitura y la puede tocar lento. Si a un músico que sabe una partitura de Beethoven le decís tocámela como si fuera una salsa, te lo toca como a ver, tocámela como si fuera un jazz, te lo toca como si fuera un jazz. Todos esos ejercicios se hacen mucho en la antropología teatral. Vos tenés una partitura, a ver, hacémela como si te estuviera agarrando un tornado. A ver, haceme esa partitura como si fueras un gato furioso. Y la persona que tiene la partitura incorporada improvisa, juega. Su imaginación es absolutamente libre porque no tiene que estar pensando en cómo hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? La forma está definida. Lo que está pensando es en lo que está haciendo, en el aquí y ahora. Si está siendo un gato furioso, está compenetrado en eso y su imaginación se vuela por ese lugar. ¿No? ¿Y qué está viendo el gato furioso y hacia dónde va? Con la misma partitura de acciones que podría ser lo del huracán o la imagen que uno le pueda disponer o la imagen que trabaje internamente, ¿no? No nos olvidemos que la antropología teatral propone la idea de dramaturgia de actriz o de dramaturgia de actor, que justamente donde el material ya no es propuesto por el director, sino es un material que proponen los actores y las actrices, lo elaboran y después se lo muestran al director, ¿no? Y ahí, para poder elaborar un material, hay que tener, bueno, claramente mucha imaginación y mucha creatividad, ¿no? Está silenciado, Ay, Fernando. Ahí sí, está. se me había silenciado. De alguna manera, en el occidente tenemos miedo a esto de no ser creativos, ¿no? De dejar de ser novedosos con lo que hacemos o sinceros, y nos da miedo las estructuras de los kata, como dice Suzuki, como dice Bogart, como dice Barba también, estas Ujú. formas que nos encasillan y que de alguna manera, como dice Bogart en uno de sus libros, la forma corporal en el fondo, la partitura nos va a ayudar a fijar el cuerpo de tal manera que la emoción puede fluir sola. Entonces uno deja de entrar al espacio tratando de hacer algo y perdido en la oscuridad absoluta y tiene algo fijo donde puede trabajar sobre algo. A mí me parece, en un proceso personal de dirección que tuve el año pasado, estábamos trabajando con una partitura en el espacio física muy rigurosa, muy estricta, y las intérpretes decían su texto, se movían, etcétera, estaban en el espacio, y un mes después de haber 15 minutos de la obra, llegan los muñecos que trabajaban con muñecos sobre su cuerpo. Entonces con el diseñador y con el elenco nos preguntábamos si iba a funcionar esto o no iba a funcionar. Y de alguna manera, cuando por la primera vez que se pusieron los muñecos encima, las chicas hicieron la escena, fue tan bonito y nos llegamos a la conclusión de que porque había una estructura fija antes, para que ellas pudiesen trabajar todo lo que pasó, todos los imprevistos que hubo, pudieron sortearlos de manera tal que sabían lo que venía y podían llegar. Si no, pensábamos que quizás si no hubiese estado esa estructura fija, se hubiesen perdido y la obra podría haber llegado a otro lugar, ¿no? Pero claro, había una estructura. Exacto. Yo, bueno, ahí en mi cátedra de improvisación trabajo justamente sobre eso, ¿no? La improvisación, mientras más certezas tenés, va a dar más sensación de vida, ¿no? Eso es un poco lo que planteaba lo que planteó técnicamente la comedia del arte, que no lo planteó teóricamente porque no tenían interés. Ellos lo único que querían hacer era un teatro comercial porque vivían de eso y tenía que funcionar, Claro. era sí o sí, ¿no? Si no funcionaba una obra, el otro día tenían que hacer otra, no podían darse el lujo de decir, no, no nos entienden, como hacemos ahora, decir, no, el público no me entiende, pero yo soy re groso. Entonces ellos tenían y elaboraron técnicas para tener mucho nivel de eficacia que son muy increíbles. Y es eso, los LASI, ¿no? Que son partituras absolutamente aprendidas, creadas, con un nivel de eficacia muy grande. Entonces cuando la obra funcionaba mal, metían un LASI cómico y el público subía
porque se mataba de risa todo el mundo, y listo, lo volvían a enganchar y seguían con el argumento, ¿no? Pero eran cosas absolutamente practicadas, con acrobacia o con instrumentos de música, pero cosas muy, muy fijas, ¿no? Esto que decías vos, ¿no? Cosas, certezas, sabían que eso podía funcionar, entonces podían tener algo de libertad en el otro aspecto, pero sin esos elementos fijos se vuelve toda una incerteza. Entonces, si algo sale bien es más por casualidad o por talento, que hay gente que obviamente que es talentosa y que las cosas le salen, pero no por una técnica, ¿no? Y en este sentido, a mí también me resulta muy interesante esta mirada desde lo ideológico, ¿no? Porque acá somos todos iguales. No hay el talentoso, bueno, buenísimo, tuviste esa suerte de que algunas cosas te salen más rápido, más fácil. Pero bueno, vamos a tener que esperar al que le cueste un poquito más, porque haciendo estos ejercicios, en algún momento va a tener el mismo nivel de presencia escénica que tenés vos. Quizá va un poco más lento, pero acá no hay, digamos, superiores e inferiores, ¿no? Eso también es interesante en esta mirada. Claro. Claro que sí, bueno, Leon Ingelsgluth en City Company nos decía que cuando uno improvisa, uno trae todo lo que ha aprendido, ¿no? Hay piezas de obras o formas de tocar la música que ya se las sabe y que las trae y las pone, ¿no? Como que de alguna manera, o los mismos pasos, cuando tú ya te has aprendido muchos pasos e improvisas esos pasos, los empiezas a traer a ese lugar y la creatividad es finalmente el azar de cómo vas uniendo una cosa con la otra, pero que ya existe antes, solo que las traes al presente. Claro, yo, por ejemplo, yo toco el bajo, ¿no? Y yo nunca me he puesto a preguntar, che, pero ¿por qué el do está en esta cejilla y no en otra? No me puedo pelear con el instrumento. Y hay actores y actrices que se pelean, como diciendo, no me fijes nada. Como si yo no pongo el dedo donde va el do, no suena un do, suena otra cosa. ¿Entendés? Esa técnica que es tan clara en un instrumento, con los cuerpos parece que no existiera. Si la pierna va hasta acá, y va hasta acá, porque si no dice otra cosa. Si los ojos se abren así, porque si se abren así, dice otra cosa. Es técnica y cambia completamente. Es exactamente esto que pasa con un instrumento, ¿no? La nota musical es esa, vos la podés hacer de otra manera, pero va a sonar desafinado. ¿Me entendés? Entonces, bueno, si vos querés hacer una melodía y vas a tener que respetar y vas a poner el dedo en la cejilla que te dice el do. ¿Me entendés? Hay elementos técnicos que eso no significa que un músico no pueda improvisar o no pueda crear. Al revés, tiene muchísimas posibilidades de crear. Pero si quiere hacer un do y pone el dedo en otro lado, no va a sonar un do. Es así de simple, ¿no? Qué buena analogía esa, la voy a anotar porque me parece pero maravillosa. Aquí en Facebook, Eli Elian nos manda saludos y dice, pregunto, ¿cómo es el proceso de construcción de la partitura y cómo se escribe? ¿Se puede dibujar o utilizar distintos recursos expresivos para ello? Voy a aprender algo, sí. Sí, ahí es donde aparece un poco este concepto de dramaturgia de actor o de actriz, ¿no? Cada cual tiene su manera de registrar. Hay quienes hacen bocetos, hacen dibujos, hay quienes lo escriben, hay quienes hacen una escritura de acción. Bueno, yo acá hago tal cosa, hay quienes se filman, ¿no? Porque lo que es interesante acá es respetar mucho los imaginarios personales, ¿no? Cómo cada quien compone, cómo cada quien recuerde, cómo cada quien crea ese material. Eh, yo, por ejemplo, en la ISTA de Portugal, en la que yo tuve la suerte de estar en las sesiones cerradas, se trabajó sobre una partitura que se llama el Tre-Tre, y esa partitura la hacían Julia Barley, Roberta Carreri, Iben Nagel Rasmussen, y después esa misma partitura la hacían bailarines balineses, bailarines de danza zorillá, y era la misma partitura, pero con la estética de cada forma, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble! Increíble. Y después Eugenio le preguntaba, bueno, ¿y vos qué estás pensando? ¿No? O sea, nosotros veíamos las tres actrices de Loin, por ejemplo, hacer la partitura igual. ¿Y cómo sostenés internamente esta acción? Y no sé, Julia, por ejemplo, decía, yo acá imagino que bajo una bola de energía y la empujo hacia allá.
y después le preguntaba a Roberta y Roberta decía, no, yo acá estoy cortando flores de un jardín y luego acaricio a mi perro, y eran las mismas acciones, pero la justificación interna era diferente. Había una actriz que era más poética, otra que era más directa, más clara, digamos, con imágenes más precisas, otra que era más volada, ¿no? Y eso es lo interesante de respetar, que la forma, como vos decías recién, es algo, digamos, que te va a ayudar, pero lo que le va a dar vida es lo que vos le pongas internamente, ¿no? O sea, cómo vos, cómo esa forma te lleva a otros planos, te lleva a otros lugares de emoción, de acción, de relación con tu partener, con los espectadores, ¿no? O sea, esa forma tiene que ser un trampolín. Y, y ahí es muy interesante lo que pasa internamente. Y es muy interesante, ahí justamente es donde no nos podemos meter en la docencia a decir cómo hacer eso. Porque hay maneras absolutamente personales, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, para hacer una partitura, les encanta trabajar sobre un poema. Entonces toman un poema y lo escenifican a su manera y toman los verbos, las acciones. Esa es una forma, por ejemplo, ¿no? Otra forma es tomar una canción y tomás la melodía y empezás a jugar con la melodía y empieza a aparecer una partitura de acciones, después la empezás a definir, te vas haciendo una película mientras pones una música y vas componiendo una partitura y después la repetís y la vas fijando, ¿no? Puedes trabajar sobre un cuento, puedes trabajar sobre una fotografía, ¿no? Ahí el impulso para crear una partitura pueden ser muy variados, ¿sí? Lo importante es después que la partitura tenga acciones claras, con un principio, un desarrollo y un final claro, que las puedas repetir, que haya cambios de niveles, que haya cambios de tensiones, que no todas las acciones sean lentas, porque entonces se va a volver una repetición y no va a haber oposición y variación en la composición, que no todas las acciones sean grandes, que si tenés varias acciones grandes, que haya acciones pequeñas, y ahí es donde empieza a entrar la técnica, pero en la motivación, ahí hay libertad absoluta, ¿no? Eh, Sí, claro. Sí, wow, o sea, wow, pienso todo en el Buto Fu, en esta notación Buto, o en el Laban Notation, que además cada uno vio de una manera distinta la forma de poder testar el movimiento y que finalmente son formas tan personales que, claro, son métodos que luego se enseñan, qué sé yo, pero también uno empieza a encontrar otras formas, lo mismo que decías tú recién, ¿no? De cómo cada quien en su estilo descubre una partitura. Estuve en el Epidauro en el 2018 y tuve un curso de ópera de Pekín eh, y trabajábamos los gestos de la ópera de Pekín y la forma de abstracción de esos gestos son totalmente distintos. O sea, era abrir la puerta, pero el gesto de abrir la puerta o de subirse a un caballo o de ver la luna era una cosa totalmente distinta. O sea, yo en mi lenguaje actoral diferente, occidental, hubiese hecho otra cosa, hubiese hecho quizás, no sé, ¿entiendes? En vez de hacer la luna que era así, no sé, como... eso me parece interesantísimo, como la interpretación personal, cultural, etcétera, para esas partituras aparece, y eso es la riqueza también del teatro, ¿no? Yo creo que la antropología teatral de algún modo entendió esa riqueza y encontró los puntos transversales bajo las diferencias de esa riqueza. Exacto, exacto. Y siempre respetando mucho, como decías vos, la biografía, ¿no? La biografía personal va a ser desencadenante y eso lo ves mucho en las actrices de Lodin, ¿no? Yo estuve también en la ISTA de Alemania que era sobre los formadores de tradición, en la ISTA abierta. Y ahí justamente mostraban cómo cada actriz, o sea, Iben, tiene una manera de hacer teatro muy diferente a Julia Barley y tiene una manera de hacer teatro muy diferente a Roberta Carreri. Y están las tres en un mismo elenco, pero ellas son formadoras de su propia tradición, ¿no? Ellas empiezan a tomar elecciones de cómo trabajar con su voz, con su cuerpo, ¿no? Eh, a mí me parece como interesante tener en cuenta eso, porque además nosotros tenemos una realidad muy diferente como latinoamericanos, ¿no? Muy diferente. Entonces, no podríamos compararnos porque la cantidad de tiempo de trabajo, los lugares de trabajo que tienen en Europa,
los tiempos que tienen para hacer un espectáculo que hablamos recién son muy diferentes. Entonces hay que hacer adaptaciones, hay que hacer... mm, hay que encontrar maneras propias, como lo hizo Yashkani, ¿no? ¿No? Que es una manera mucho más latinoamericana, ¿no? Sin quitarle el rigor y la disciplina, pero donde por ahí está más cercano la danza del bailarín de tijera que el Odissi, ¿no? Entonces se toma más de ahí que de otro lado. Me parece que esa lectura también la tenemos que hacer y, y está bueno eso, no contagiarse eh, de lo que no nos podemos contagiar, ¿no? Porque si no vamos a la frustración segura, o sea, saber que es muy difícil tener 8 horas de entrenamiento diario y poder vivir, ¿no? O sea, En nuestro eh, contexto, por supuesto, claro. Esa es la gran pregunta. Yo también, tal como tú lo acabas de decir, pero esa pregunta me la hago todos los días cuando me levanto y cuando digo, quiero estos resultados artísticos, ¿cómo lo consigo? Entendiendo el sistema de producción y cultural en el cual estoy inmerso, por supuesto. No, no soy Ariane Mushkin, ni tampoco soy Tadashi Suzuki o Eugenio Barba, o entiendes toda esta gente que tiene esta fama porque han logrado eso, pero cómo desde esta emergencia constante uno puede hacerlo. y yo creo que hay dos cosas importantes. Uno es la paciencia, hay que tener paciencia. A veces las cosas se dan un poquito más lento que en otras partes, y mucha imaginación, mucha creatividad, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos mucho en Latinoamérica y que a veces no sucede en otras partes, eh, en el norte especialmente, es la imaginación. Tenemos una creatividad para resolver cosas eh, muy interesante, muy importante, y yo creo que eso es nuestra característica, ¿no? Una característica que es muy propia de acá y que no puede faltar. Eh, la imaginación permanente para resolver, o sea, vos acá tenés una puesta en escena y acá en Mendoza por lo menos yo hago una obra y hago 3 funciones en una sala y me tengo que mudar a otra. Y yo si ya tenía una puesta de luces con la técnica de esa sala, con las dimensiones de esa sala, con los telones que había en esa sala, y tengo que cambiar en 2 semanas y el grupo de actores y actrices tiene que modificarse porque la espacialidad va a ser más chica, o va a ser más grande, o vamos a tener más luces o menos luces. Esa gimnasia que tenemos, lamentablemente, nos da mucha flexibilidad, nos permite mucha flexibilidad, ser mucho más flexibles. Sí, bueno, y eso también es interesante, ¿no? Es una cualidad que se va incorporando, ¿no? Si no la vemos como una falta de respeto, como, bueno, acá lo hacemos así, allá, si nos tomamos decir, che, cambiaron las dimensiones espaciales, bueno, esta acción va a ser más chica, esta escena va a quedar rara, la vamos a correr del lugar, o... eh, me parece que la imaginación ahí suple un montón. Claro que sí, tenemos esa riqueza de estar, no es la improvisación, pero es la imaginación, como dices tú, creo que esa es nuestra riqueza de estar intentando constantemente cosas distintas, porque las fórmulas no son certeras. Puede ser que, pasando nuevamente como a ese tema que toqué antes del sistema de producción, como nuestro sistema de producción en general no es tan certero, no nos da tantas seguridades y tenemos esta emergencia, nuevamente ese término, hace que estemos adaptándonos y en ese adaptarnos hay una improvisación, una adaptación, sí, una imaginación constante que nos permite una riqueza eh, transformadora. Claro, estamos como siempre en una posición incómoda. ¿No? Yo creo que eso es lo interesante. En la antropología teatral, para volver al tema, se plantea Sí. mucho de eso, ¿no? Del cuerpo tiene que estar siempre incómodo para tener esas tensiones que te generen presencia, ¿no? Bueno, ese mismo plano, si lo llevamos al plano de la producción, como decías vos, esta incomodidad constante nos obliga a estar atentos, a que nuestra mirada, nuestra escucha esté muy, muy atenta a cómo resolver, a cómo mejorar, a cómo cambiar. Y eso nos hace estar muy, muy presentes, ¿no? En ese plano que tiene que ver
con la protección, con la producción, con la creatividad, ¿no? Sí, bueno, aquí Rosario ha estado, que es una amiga que ha estado en varios de los conversatorios, ha estado bien activa en el chat dando hartos comentarios que tienen que ver fundamentalmente con la pedagogía, pero nos cuenta que su experiencia trabajando con la antropología teatral parece no fue la mejor. Eso nos dice que fue un poco tortuoso para ella y lo llegó a odiar, pero ella ha trabajado también en hartos cosas físicas. Y bueno, puede ser que a varios ciertos estilos de técnica no son para ellos y hay que cambiar de lugar, ¿no? Absolutamente, sí, 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 No es uno el modo solo. absolutamente. Nada, hay muchísimas maneras de hacer teatro, hay muchísimas maneras de hacer teatro y hay que entenderlo a eso, no, no es una competencia, ni hay una mejor que la otra. Yo creo que mm, una cosa que es muy importante entender es que hay espectadores interesados en distintas maneras de hacer teatro y hay espectadores, o sea, yo entiendo y yo por lo menos he comprobado que hay una mirada técnica en esta relación senestésica, ¿no? Nosotros hicimos una función de un unipersonal que se llama Javier Historias que se despliegan, que es del grupo que yo dirijo, que se llama La Rueda de los Deseos, en un teatro para 700 personas, en un teatro clásico, eh, y la actriz tenía todo el trabajo codificado y la gente reaccionaba eh, en todas trabajaba con títeres de este tamaño, ¿no? Imagínate a esa distancia, nadie veía el títere, pero veía la energía de su cuerpo estaba en el centro y se modificaba completamente con todo lo que le pasaba a los títeres, ¿no? Entonces, yo eso lo pude ver técnicamente. Eso, yo sabía que la actriz había trabajado eso técnico. Entonces, la dinámica de su cuerpo llegaba, llegaba al espectador, ¿no? Pero bueno, obviamente que, como te digo yo, hay espectáculos que pueden funcionar sin dramaturgia dinámica, ¿no? Yo siempre pongo también el ejemplo de un tipo que se para a contar chistes en un festival y se para y no tiene ninguna corporalidad, ningún trabajo técnico, o quizás tiene algún trabajo técnico en la voz y de los tiempos y de los ritmos, de cómo contar un chiste, pero es un tipo que a nivel dramaturgia dinámica no tiene nada de trabajo. Sin embargo, hay gente que puede estar una hora escuchando sus chistes y completamente enganchada y divirtiéndose y riéndose a carcajadas. Esa es la prueba de que un espectáculo puede funcionar sin dramaturgia dinámica, Claro. sin nada de dramaturgia, sin puestas, sin luces, sin nada, sin belleza, sin nada. Es una persona contando chistes. Y la técnica va a estar justamente en cómo maneja el ritmo, el tiempo, el remate, en lo que cuenta, en el sentido de lo que cuenta, en el doble sentido de lo que cuenta, pero va a estar ahí, solamente plano narrativo. Entonces digo, la gente puede hacer teatro como tenga ganas de hacer teatro, ¿no? Yo cuento mi experiencia porque a mí me fascinó eso y es lo que técnicamente he desarrollado y me gusta también ver un espectáculo así, porque me ha gustado ver espectáculos que tienen ese trabajo técnico en lo dinámico, ¿no? Sí, sí. Mira, Fabián, ahora como para ir ya hacia el final de la conversación y antes de hacerte la pregunta que te voy a hacer, le digo a las personas que nos están escuchando tanto en Zoom como en Facebook que pueden dejar sus últimas preguntas para poder conversarlas con Fabián. Yo quisiera saber, ¿cómo ves tú el futuro de la antropología teatral? Porque además este es un término que no es nuevo, no es joven, digamos, ya es más bien maduro. Se ha sentado en varios lugares, es más conocido, pero ¿cómo lo ves en el futuro? ¿Cómo ves qué viene para la antropología teatral en el futuro? Mira, yo creo que viene algo muy interesante, porque si bien el Odin ya está viejito, ya ellos mismos lo dicen, y Eugenio Barba ha dicho que no va, o sea, que cuando se cierra el Odin se cierra, que no va a generar una nueva generación de actores. Pero hay algo que pasó, que creo que comentaba esa persona de Rosario, que pasó bastante con la difusión de la antropología teatral o del trabajo de Eugenio Barba, que fue una difusión más técnica que ideológica, ¿no? Que filosófica, ¿no? Más técnica desde
O sea, sin estas lecturas que hemos podido estar desentrañando hoy, ¿no? Que las cosas no tienen una sola cara, sino que debajo tienen otras miradas, otras lecturas o otros sostenes. Ujú. Y esa difusión de la antropología teatral fue bastante dañina porque se empezaron a crear como unas escuelas que hacían un teatro raro, como una extracotidianidad, de este concepto de lo extracotidiano mal entendido, ¿no? Con unas formas físicas muy vacías, donde estaba solamente el cuerpo o el virtuosismo, incluso en muchos casos. Eso lo dice mucho Marco de Marinis, que es uno de los maestros que ha estado mucho tiempo en las istas, en la escuela, ¿no? Eso le asustó mucho a Barba y a mucha gente de la antropología teatral, cómo rápidamente se difundieron ejercicios y empezaron a aparecer cosas que no tenían nada que ver con la propuesta técnica. A mí me ha llevado muchos años entenderlo, muchos años. Yo he hecho muchos seminarios, he trabajado mucho, he traído a Eugenio Barba acá, he traído a Julia, he traído a Roberta, he ido a Dinamarca, he ido, bueno, los conocí en Chile a ellos, dando conferencias en la ITI en el 93, he ido a Brasil, a la Ista de Brasil. Y cuando yo vi un espectáculo de Lodin por primera vez, dije, yo no había entendido nada. Yo llevaba un tiempo leyendo sus libros y intentando hacer ejercicios. Y cuando vi su teatro dije, no, claro, yo no había entendido nada. Y me pasó mucho cuando vi por primera vez ejercicios de biomecánica. Dije, esto es la biomecánica. Claro, mirá, nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pasa mucho con esas técnicas que se difunden por los libros, por las fotos, pero cuando uno puede empezar a mirar por detrás de esas capas de los ejercicios, alguien te pasa un ejercicio que aprendió de alguien que aprendió un ejercicio, ¿no? No es lo mismo que ver a Roberta hacer esos ejercicios o a Eugenio trabajando con Julia Barley. eh, entonces ahí empezás a entender todo un trasfondo y me parece que eso es lo que viene un poquito ahora para la antropología. Se pasó de moda, ya no está de moda la antropología teatral. Eso está buenísimo. Ya dejó de ser una moda, una cosa para copiar y para hacerlo como, o para hacer como el Odin, o para hacer, eso ya fue, por suerte. Cada vez hay menos gente que está interesada en la antropología teatral, pero por ahí empieza a aparecer gente que verdaderamente empieza a entender la antropología teatral, incluso desde la enseñanza, ¿no? Al no estar de moda, no hace falta hacerte el que sabe antropología teatral para ser alguien, ¿no? Eso está bueno, porque entonces si enseñas antropología teatral ya estás fuera de moda, entonces quiere decir que lo haces porque te interesa o porque conoces un poquito más, ¿no? Entonces, me parece que viene una etapa linda para eso, porque no se va a difundir como algo que está de moda. Yo lo veo por ese lado. Claro, claro, qué lindo pensarlo de eso, como cuando pasa la oleada del mainstream o de, claro, del movimiento como más popular, empieza a quedar como lo que se macera de ese conocimiento y que se utiliza y que realmente uno carga o los que lo cargan, en verdad, yo no, pero que digo, como los que lo cargan tienen la posibilidad de sentirse también con más libertad y con pertenencia sobre ese conocimiento sin la necesidad de tener que decir, soy el que sé sobre esto Claro. o porque, ¿entiendes? Y porque además también Mm. en el paso del tiempo creo que cuando uno toma una técnica de alguien más y empieza a mezclarla con su propio trabajo y sus raíces culturales y su contexto, emerge una nueva forma del A más B, aparece esta forma C que o sea, lo que haces tú en Argentina seguramente es muy particular también, ¿no? De hecho, estuve viendo el video de Javiera y me parecía muy interesante, sobre todo toda la parte del inicio del fósforo me parecía muy interesante, muy interesante. Qué Sí, bueno, qué bueno. bueno, voy a Eh, ver si hay alguna pregunta más aquí hacia Dale. Facebook. Quizás nos podrías contar, tú estás en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, y si alguien quiere contactarte, ¿cómo lo puede hacer? Eh, les puedo pasar mi email y me escriben. Me Claro. escriben. Si querés escribirlo Sí, vos lo voy o a, yo escribirlo. lo puedo dejar aquí en los comentarios porque me lo viste antes.
y te Ujú. escriben para que puedan, porque seguramente a más de alguien le va a interesar tomar algún workshop o tomar clases o cuando se puede, o quizás cuando se pueda viajar. Bueno, sí, está bueno. Sí, esos proyectos son interesantes. Con Iberescena, por ejemplo, hay programas de residencia. Yo he trabajado con gente de Ecuador, de Colombia, que vienen acá a Mendoza y hacemos residencia. Sí, es re interesante, eso es muy enriquecedor, Wow, entonces ahí está ese toda la trabajo. posibilidad de alguna manera que estos programas que estamos haciendo de conversación sean puentes para que se vincule artistas de distintas latitudes. Eso me parece muy interesante. Yo particularmente me he juntado con gente a través de los viajes también. Entonces creo Claro. que eso es bonito. Estaba leyendo, hay tantos comentarios en Facebook, tantas cosas bonitas, pero quiero saludar a las personas que nos están viendo, a Ernesto Calderón, a Silvia Parra, a Miriam Serranaque, a Patricio Barrios Alday, quien es un increíble cultor, gestor cultural, artista ariqueño, y que honor tenerlo aquí escuchando. Ahora me da miedo que me escuche. Viviana Maya de México, que es además increíble en el teatro de papel. Wow, tanta gente bonita que se ha juntado en la conversación del día de hoy, Fabián. O sea, me parece que Qué es toda suerte. una... Rosita Lara también se encuentra aquí. Wow, mucha gente bonita que se ha juntado para escuchar esta conversación y que además trae todo un conocimiento. A mí particularmente es un conocimiento que no tenía y al cual no había accedido. O sea, claramente por los libros de Eugenio y qué sé yo, pero en una conversación como esta no lo había tenido antes y me parece enriquecedor. He aprendido mucho y también la idea, la posibilidad de poder compartir nuestros conocimientos me hace eh, pensar en cómo se nutre uno el saber artístico, ¿no? En esta conversación, en la discusión. Bueno, Rosario finalmente nos decía dentro del chat de Zoom que estos son principios y no solo forma, que es lo que tú también estabas diciendo. Eh, y, y bueno, cada uno es con su cultura, que es otra cosa más que decía Rosario. A mí, Fabián, no me queda más que agradecerte. No sé si querés decir algo más antes de que terminemos nuestra conversación. Bueno, primero agradecerte también por la invitación. Saludos a toda la gente y bueno, especialmente Arica, una ciudad que me encanta. He hecho teatro varias veces en Arica, así que es una ciudad Wow. que la quiero un montón. Siempre que voy a Chile trato de pasar por Arica, me encantan las playas y bueno, es un lugar tengo muchos recuerdos de esa ciudad. Y por último, como para cerrar, también y para derribar mitos, la antropología Sí, teatral es una base, ¿sí? No es ni un método, ni una técnica, ni va a resolver una propuesta escénica. Es una base. O sea, no define estética, no define una manera de hacer teatro. Si alguien les dice que la antropología teatral es una manera de hacer teatro, es un error. Es un error, no le crean. Son principios técnicos, sí, que pueden darte especialmente mayor presencia escénica, mayor grado de eficacia desde la escena hacia espectadores. Es una técnica que está mirando mucho todo el tiempo qué pasa en el espectador para ver si lo que yo hago repercute, ¿sí? O sea, que es una técnica una mirada técnica que no está puesta sobre la escena, sino sobre la relación de la escena con espectadores, ¿no? Eso es fundamental porque ahí hay un cambio grande, ¿no? Hay técnicas claro. que Stanislavski lo que hace es darle vida a la escena, se preocupa porque esté viva la escena, y Eisenstein y Meyerhold se preocupan porque esté vivo el espectador, ¿no? O sea, hay un paso ahí, hay un cambio de mirada, de mirar a que esté viva la escena, a que la escena esté viva para que el espectador esté vivo, ¿no? Ahí hay un cambio súper interesante en ese momento. Entonces, esta es una mirada muy puesta ahí, pero que no define para nada. La mayoría de los aspectos escénicos lo tiene que definir cada grupo que trabaje sobre antropología teatral, ¿no? Eso está bueno entenderlo. Es una base, es una partecita chiquita de lo que sería después hacer teatro. Qué bonito eso, que es una base. Qué bueno saberlo, no es un método, porque también en el mundo de los métodos y de tantas cosas como que se comercializan precisamente por eso, saber que es una base y que va a tomar tiempo adquirirlo y que va a tomar un trabajo importante poder en tomar la base. Como todo cimiento, para que sea robusto, necesita tiempo,
necesita espacio, necesita ejercicio y, Exacto. claro. Y tiene que ver con el entrenamiento. O sea, en un espectáculo nadie se debería dar cuenta que estamos trabajando antropología teatral. Si se dan cuenta es que hicimos las cosas mal. Claro, claro, si se dan cuenta es que hicimos las cosas mal. Así que, bueno, muchas gracias, Fabián, de nuevo. Eh, Ha sido muy enriquecedor, lo dije, pero me gusta repetirlo porque de verdad siento que mi cabeza se expande y que el teatro empieza a conectarse. Para mí un poco el teatro es un mapa de conocimientos Ujú. que empiezan a iluminarse en cada una de estas conversaciones. Así que hoy día la antropología teatral tiene una lucecita nueva en mi mapa teórico. Muchas gracias, Fabián, y que tengas Bueno, un buen día. gracias. Te deseo lo mejor y ojalá que nos podamos conectar, que puedas pasar de nuevo por Arica, por el centro MB2. Aquí tienes un espacio que está a tu disposición cuando vengas y espero conocerte en Mendoza también cuando nosotros vayamos. Así que Absolutamente, sí. muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y sí, igual, invitados todos, cuando quieran pasar por acá, por la provincia, hay mucho teatro, hay muchas salas, hay una universidad con 2 carreras de actuación y una de diseño escenográfico, así que hay mucho teatro en Mendoza, así que cuando quieran hacer teatro o ver teatro, vénganse para acá. Sí, claro, sí, claro. Para quien me está preguntando por los emails, los voy a poner en la conversación, en la transmisión de Facebook, como un comentario allí cuando cerremos, ¿sí? Para que lo puedan encontrar ahí en el muro, en los comentarios. Y bueno, muchas gracias. Nos veremos en la próxima. El próximo lunes a las 18 horas tenemos otra conversación de prácticas corporales. Muchas gracias, Fabián. Buenísimo. Que tengan buena Adiós. tarde. Adiós.